Vamos a abrir la escritura en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 y el tema de hoy es viendo las evidencias de la resurrección. Y nos vamos a estar aquí enfocando en Juan 20. Vamos a estar aquí la mayoría del tiempo. Si acaso vamos a ir a Mateo para ver unos dos textos, pero en su mayoría vamos a estar aquí en Juan 20. Así que vamos a ver las evidencias de la resurrección. Así que en Juan 20, así que ya sabemos lo que vamos a estar viendo esta mañana. Vamos a ver las evidencias de la resurrección. Ahora, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la doctrina más importante. Es la doctrina más importante para nosotros los cristianos. Es nuestro fundamento. Sin resurrección no hay cristianismo. Así que es la doctrina más importante, la resurrección. Por ejemplo, podemos ver en las escrituras que se nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué milagro, ¿verdad? El nacimiento del Señor Jesucristo. Él vino, Él nació de una virgen. Un nacimiento milagroso. Fue un milagro. Sabemos que desde que Jesús estaba en el vientre de María, sabemos que Jesús era perseguido por el enemigo. Así que viendo la historia del nacimiento de Cristo Jesús, viendo de que es algo de que asombrarse, es un milagro, enfocarnos en eso, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como puede ser maravilloso la historia, puede ser maravillosa esa historia del nacimiento del Señor Jesucristo, pero si Jesucristo no resucitó, es simplemente una historia. Alguien que nació, murió y ya. Podemos ver las enseñanzas del Señor Jesucristo. Vemos que se nos dice que Jesucristo enseñó como ningún otro, con poder, con autoridad. Las personas se asombraron, se maravillaban de escuchar al Señor Jesucristo. Dijo muchas cosas, enseñó muchas cosas, habló con poder. Pero si Jesucristo no resucitó, todas esas enseñanzas se vienen para abajo. No tienen sentido, no tienen poder, no tienen autoridad. Porque todo se basa a la resurrección. Si Jesucristo no resucitó, no hay cristianismo. Jesús enseñó de que Él iba a morir y en 3 días iba a resucitar, y si no resucitó era un mentiroso. Él mintió. Quizás pudo enseñar grandes cosas, pero al fin y al cabo es un gran mentiroso. Porque enseñó de que iba a morir y el tercer día iba a resucitar, y si no resucitó el Señor Jesucristo, entonces es un mentiroso. Y no es quien dijo ser Él, porque dijo que también Él es Dios. Él a menudo, por ejemplo aquí en Juan, vemos que vez tras vez Jesús nos indica, en la manera que Él habla, nos demuestra de que Él es Dios. Pero si Él no resucitó, entonces es un mentiroso y no es Dios. Jesucristo no es Dios. Y si no es Dios, Él no resucitó, no es Dios, entonces no hay perdón de los pecados. Entonces no hay perdón de pecados. Entonces estamos, como dijo el apóstol Pablo, miserable de nosotros. Es por eso que la resurrección es el fundamento del cristianismo. No hay perdón de pecados. Jesucristo no es el Hijo de Dios si es que no resucitó. No es Dios. Un mentiroso. Engañó a personas. Así que la resurrección es la doctrina más importante del cristianismo. Es el fundamento del cristianismo. Lo repito de nuevo, si no hay resurrección, todo lo que creemos tocante al Señor Jesucristo es una mentira. No es cierto, no es válido. Ignoremos sus palabras, ignoremos sus enseñanzas, porque si Jesucristo no llegó a resucitar al tercer día,
entonces no es quien él dijo ser. No es el Hijo de Dios, no es el Mesías, no es el Cristo. Pero si Jesús resucitó, entonces esto lo cambia todo. Lo cambia todo. Si es que Cristo resucitó, esto lo cambia absolutamente todo. Si es que Él sí llegó a resucitar. Ahora, sabemos de que la resurrección es un hecho histórico. No se puede negar esto. Pero durante los años, durante los siglos, han visto personas que han tratado de desacreditar la resurrección. Han tratado de desacreditar el cristianismo. Por ejemplo, algunos han llegado a decir, bueno, está bien de que ustedes, los cristianos, crean en lo que ustedes creen, pero al fin en cuenta, en realidad no importa. Y algunos dirán, bueno, ¿a qué se refieren con eso? Bueno, al fin en cuenta no importa. Bueno, ustedes pueden creer lo que ustedes quieren creer, crean lo que crean ustedes, está bien, pero al fin y al cabo, no importa. Ellos dicen, bueno, ustedes pueden llegar a luchar para llegar a ir al cielo, hacen esto, hacen el otro, para al fin y al cabo llegar a ir al cielo. Pero sabemos que al fin en cuenta, bueno, si tú como cristiano luchas y nosotros aquí, pero al morir vamos a terminar en el mismo lugar. Bueno, primero de todo, hay un error en la declaración de ellos, porque sabemos que nosotros los cristianos no luchamos para ir al cielo, porque la salvación no es por el luchar, sino es por gracia. Alguien ya luchó por nosotros y es Jesucristo. Él vivió por nosotros, Él murió por nosotros, Él resucitó para nuestra justificación. Y supongamos que al fin y al cabo llegamos a morir, vivimos la vida cristiana, nos congregamos, buscamos honrar a Cristo, a vivir para Cristo, a exhibir a Cristo. Supongamos que al fin y al cabo, al morir, nada sucede. Simplemente no existimos, no sucedió nada. Bueno, ¿qué perdemos? Pero supongamos que aquel que dice que el cristianismo no es verdad, pero vive su vida como él quiere, en pecado, desobediencia, y muere. Y si es verdad lo que predicamos, lo que creemos como cristianos, entonces ¿quién tiene que perder? ¿Quién es el que pierde? Bueno, ellos son los que pierden. Ellos van a perder. Y eso es un argumento que dijo Pascual, no me acuerdo su apellido, pero se llama Pascual, habló de esto. Bueno, si ellos no creen y mueren, ellos tienen mucho que perder, pero nosotros sí creemos y sabemos, pero supongamos por un ratito que están en lo correcto, que obviamente no lo están. Morimos, ¿qué perdemos? No perdemos nada, pero ellos sí tienen mucho que perder. Y sabemos a la luz de la Biblia de que la Biblia es verdad. Nosotros anteriormente ya hemos hablado tocante al por qué es que creemos en la palabra de Dios, por qué creemos que es palabra de Dios. Hemos visto, hay mucha evidencia y mucha razón por lo cual nosotros debemos de creer que la Biblia es palabra de Dios, es divina. Así que muchos pueden pensar así, bueno, tú crees lo que tú crees, nosotros vamos a creer lo que nosotros creemos. Bueno, las consecuencias son graves, así que es de importancia. Y quizás algunos también lleguen a decir, bueno, es que tú como cristiano, tú crees en esto, o digamos, hay otros grupos cristianos y ellos creen en ciertas cosas, que bueno, ¿qué importa? Que ellos creen lo que ellos creen, nosotros creemos lo que nosotros creemos. Bueno, no, hay mucho en fuego. Es importante, porque si no tienes al Cristo verdadero, tú no eres salvo. Si tú no crees en el Cristo resucitado, que resucitó corporalmente, si tú no estás creyendo en un Cristo que nada más fue una resurrección espiritual, tú no crees en el Cristo bíblico. Y estás en un grave peligro. Como algunos creen, como los testigos de Jehová y otros grupos. Así que sí es importante creer lo que la Biblia nos demuestra, creer lo que la historia ha demostrado. No estamos hablando de cuentos, sino que estamos hablando de una realidad histórica.
que durante la historia ha sido comprobado. Hay evidencias, tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia. Y durante los siglos, de personajes, de lo que se ha estudiado, de lo que se ha examinado, hay mucha evidencia de que la resurrección sí tomó a cabo. De que Cristo Jesús sí es un personaje real. De que Él sí anduvo en Jerusalén. Sabemos que vidas han cambiado, han sido transformadas por el hecho de que vino un hombre, habló cosas, murió y resucitó. Vidas han sido cambiadas, transformadas hasta hoy en día. Vidas que son transformadas. Vidas que eran contra Cristo, pero después son transformadas radicalmente. Ahora son y siguen a Cristo. Proclaman a Cristo, proclamaron a Cristo. Y hay hoy en día personas que proclaman a Cristo, que antes no lo soñaban. Negaban a Cristo. Personas que han sido transformadas. Hay en las Escrituras y en la historia mucha evidencia a favor de la resurrección. Juan 20, estamos aquí en Juan 20. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con Él? Con el Cristo resucitado, que resucitó de entre los muertos. Vamos a ver aquí lo que dice Juan 20. Vamos a estar viendo aquí las evidencias que nos demuestra aquí Juan, para nosotros poder creer en la resurrección. ¿Qué es lo que lo hace creíble? Así que en Juan 20, versículos 1 al 23, vamos a leer. Ustedes sigan ahí, yo lo voy a leer. En Juan capítulo 20, versículos 1 al 23, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Palabra de Dios. Ahora, en este pasaje nosotros vemos evidencia de la resurrección, sin duda alguna. Vemos las evidencias de la resurrección. Aquí el apóstol Juan
nos da las evidencias de la resurrección. Vamos a estar viendo lo que los críticos dicen y vamos a ver si están en lo correcto o no. Vamos a ver las evidencias de la resurrección. Ahora, algunos tratando de desacreditar la resurrección, algunos han dicho que Jesús en realidad no murió. Dice que Jesús en realidad no murió, que Él se llegó a desmayar. Él en la cruz del Calvario en realidad no llegó a morir, se llegó a desmayar. Otros dicen que, bueno, después que llegó a estar en el sepulcro, pues Él como se desmayó, llegó a despertar, llegó Él solo, pues mover la piedra masiva que estaba ahí tapando el sepulcro, y de ahí pues Él se llegó a salir de ahí. Y después llegó a decirle a sus discípulos, mira, yo resucité. Bueno, la pregunta es, primero, ¿será que Jesús en verdad murió? ¿Será que Jesús en verdad, será que Él en realidad llegó a morir en la cruz del Calvario? Como algunos han dicho, como algunos sugieren de que Jesús en realidad no llegó a morir. Por ejemplo, en el Corán se enseña de que Jesucristo no llegó a morir, sino que Él estaba en el sepulcro ahí, todavía medio entre sí, ¿no? Pero se recuperó milagrosamente, ¿verdad? Porque si es cierto, wow, imagínate un hombre que llegó a pasar la crucifixión, los latigazos y todo eso, llegó a levantarse, mover una piedra grande, y ellos enseñan que él llegó a salir de ahí y se fue a India. Y después ahí estuvo ahí, después él llegó a morir. Pero vemos la evidencia en las Escrituras. Como mencioné, los latigazos. Sabemos que los latigazos tenían en su punta tenían huesos que eran filosos, y cuando le daban latigazo eso rasgaba la piel de Jesucristo. Él llegó a sangrar mucho. Estando en la cruz, sabemos que los romanos eran expertos en la forma que los crucificaban, cómo ponían también bajo sus pies algo para que se sosteniesen. Eso era simplemente porque como estaban colgados, se les hacía difícil respirar, entonces ellos tenían que empujar hacia arriba para poder agarrar oxígeno, para poder respirar. Sabemos que Él estaba ahí, le crucificaron, los clavos en sus manos, en sus pies, le habían puesto una corona. Mucha sangre se había derramado, habían perdido muchísima sangre, le habían clavado las manos, los pies. Sabemos que en la cruz, estando ahí, se habla de que muchos estaban ahí agonizando. Los romanos eran expertos, y cuando ellos simplemente ya querían que eso ya terminase, entonces iban y tenían como un tipo de marro, por así decirlo, y le pegaban fuerte ahí en las piernas, simplemente para que ellos ya no pudiesen empujar para arriba y respirar. Y eso es lo que vemos en la historia que llegaron a hacer con los ladrones. Pero vemos que llegaron a Jesús y estos eran expertos. Esto no era cualquier persona. Eran expertos, llegaron a Jesús y vieron, no, este está muerto. Y vemos que a Él no le quebraron los huesos, como fue profetizado. Pero lo que sí hicieron es que un soldado agarró esa lanza picuda y la traspasan desde la costilla hasta el corazón. Así que se aseguró de que al 100% Jesús estuviese muerto. Él lo miró y dijo, está muerto, pero para estarnos bien seguros, vamos a traspasar su corazón. Ahora, yo hace poco en las noticias llegué a mirar tristemente a unas mujeres que estaban peleando. Y una de ellas agarró un cuchillo y le dio un cuchillazo en el corazón a la otra mujer. Esa mujer trató de defenderse, nada más cruzó, estaba afuera en una calle, cruzó la calle nada más y hasta ahí pudo, y ahí cayó. Ahora, tú me vas a decir que un hombre que fue latigado, que esos latigazos tenían huesos filosos que rasgaron su carne, fue desfigurado en total, mucha sangre se perdió, y de ahí tenía la corona, la sangre también ahí saliendo, luego fue crucificado, los clavos ahí en sus manos, en sus pies, y de ahí le dieron con una lanza, traspasaron su corazón, y de ahí fue puesto en una tumba por 3 días, pero no murió, sino que se llegó a levantar, se esforzó y movió la piedra grande y se fue para India, como dice en el Corán.
Otros simplemente se fue y de ahí se demostró a los discípulos, mira, ya lo resucité. ¿Tú crees que eso es posible? Humanamente hablando. No, ¿verdad? Y digamos que eso sucedió. Wow, para mí, wow, es un milagro. Jesús no es alguien normal. Es alguien sobrenatural, porque si Jesús sobrevivió todo eso y pudo levantarse, eso aún me habla de alguien que no es normal. Porque alguien normal no va a poder hacer eso. Repito de nuevo, a esta mujer que simplemente le puñalaron el corazón unos cuantos segundos y ahí terminó. Así que esa teoría de que Jesucristo en realidad no murió es ignorante. Porque estás hablando de un experto, un romano que está ahí, lo miró y dice, está muerto. No es necesario pegarle en las piernas, quebrar los huesos, pero sí con la lanza. Y dice que, ¿qué salió? ¿Sangre con qué? Con agua. El que sabe de ciencia, esto habla de que ya él estaba muerto. Todo aquel que sabe de la ciencia. Ya comienza el proceso, ya está muerto. Sin duda alguna. Así que imagínate, si un hombre que ha sido golpeado y crucificado y sobrevivió a esto, wow, esto habla de alguien sobrenatural, aún también si eso sucedió. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice bien clara que él murió. Es bien claro, está bien claro, él llegó a morir. Él murió. Así que viendo las evidencias, viéndolo científicamente, no es posible. Él murió. Viendo lo que los romanos pensaron, él llegó a morir. Los romanos no iban a dejar a alguien, bueno, si está muerto, no, pues ahí acabo. No. Si alguien se escapase, el romano estaba encargado de que esa persona pues tiene que morir. Si tú dejas ir a alguien, ¿sabes qué? Tu vida. Es la vida del soldado. Ellos no iban a arriesgarse así. Así que esa es una teoría tonta. Y aún algunos han dicho, bueno, es que cuando iban hacia el Calvario, entre ahí, como había mucha multitud, y bueno, pues imagínense, Jesús todo latigado, desfigurado, ahí, su carne toda ahí desfigurada, la corona que tenía, dice, es que cuando no se dieron cuenta, pues estaban los soldados, hey, si este se escapa, es tu vida. Entonces, toda esa situación dice, bueno, es que no se dieron cuenta, pero cuando tuvieron la oportunidad, cambiaron a Jesús con otro. Esa es otra teoría que hemos escuchado. Es una tontería. ¿Cómo vas a cambiar a Jesús? Como si la gente que ahí que lo conoce, lo vieron, no van a reconocer. ¿Y cómo vas a agarrar a alguien que en ese entonces está latigado, golpeado, sangreando, todo eso? Es una teoría muy tonta. Así que vemos a la luz de la Biblia que Jesucristo sí llegó a morir. Y vamos a estar viendo esto, vamos a estar confirmando esto. Ahora, algunos creen que las mujeres, otro argumento dice, no, es que las mujeres fueron al sepulcro equivocado. Se equivocaron ellas. Es que pues sí, María Magdalena muy de mañana fue, pero no se dio cuenta y fue al sepulcro equivocado. Y por eso, como nadie estaba ahí, pues ella entró y miró, y nadie está ahí y wow, se asombró, resucitó el Señor Jesucristo. Y de ahí proclamaron y dijeron todo, pero todo en base de que fue al sepulcro equivocado. Otros llegan a decir, bueno, los discípulos estaban ilusionando, es que ellos estaban estaban en negación y no podían creer que Jesucristo ya había muerto y ¿verdad? Hoy en día también vemos personas, ¿verdad?, que están así, ¿verdad?, que hoy en día cuando muere alguien no lo quieren creer y tanto estaban ahí tan idos y de repente pues ellos mismos comenzaron a ilusionar. Ahora eso es casi muy, ¿verdad?, quizás que una persona llegue a ver una ilusión, pero imagínate, varios llegan a ver la misma ilusión, tener la misma experiencia. Ilusionando, bueno, eso es algo que científicamente eso no es posible. Pero es lo que llegan a decir, bueno, es que los discípulos llegaron a ilusionar. Otros dicen, bueno, es que los discípulos se robaron el cuerpo de Cristo. Ellos fueron y se robaron el cuerpo de Cristo. Bueno, sabemos que esto no es posible. ¿Por qué? Porque sabemos que se pusieron guardias, porque los fariseos habían dicho, hey, este dijo que iba a resucitar el tercer día, para asegurarnos de que sus discípulos no vayan ahí y roben el cuerpo y digan que sí resucitó. Vamos a poner guardias. Le pidieron a Pilato y se pusieron guardias y nuestros guardias, de nuevo,
Si esto sucede, ¿qué iba a suceder con ellos? Ellos iban a morir. Así que era la vida de ellos si eso iba a suceder, si se roban el cuerpo de Cristo. Porque estaban ahí para asegurarse que eso no sucediese. Así que vamos a ver las expectativas, vamos a ver si tienen razón, vamos a ver si hay posibilidad de que esto sucedió, de que estaban tan ilusionados, de que era la expectativa de ellos de que estaban esperando al Mesías o no, o estaban en negación y comenzaron a ilusionar, o tanto era la expectativa de ellos de querer ver al Cristo que comenzaron a ilusionar y ver al Cristo resucitado. ¿Será que esto es cierto? A la luz de la Biblia, ¿será que ilusionaron? ¿Comenzaron a ilusionar? ¿A pensar eso? ¿Estaban ilusionando? Así que vamos a ver las expectativas que tenían los discípulos. Vamos a ver las expectativas que tenían los discípulos. Segundo, vamos a ver la evidencia que encontraron ellos. Tercero, vamos a ver el cambio que todos experimentaron. El cambio que todos ellos experimentaron. Así que primero vamos a ver las expectativas. Vamos a ver las expectativas que todos ellos tenían tocante la resurrección de Cristo. Así que vamos a ver la primera evidencia. Vamos a ver si estos tienen algo de razón. ¿Será posible que ellos ilusionaron? ¿Será que ellos se imaginaron, comenzaron a ver cosas? ¿Será que tanto era la negación de ellos? ¿O será que tanto era que ellos estaban esperando a ver al Cristo resucitado y comenzaron a ver lo que no era? ¿Será que eso es cierto? Así que vamos a ver primero las expectativas de ellos, de los discípulos, de los creyentes en ese entonces, en ese día, en el día de la resurrección. Así que en Juan 20, 1 y 2. Juan 20, 1 y 2 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pregunta: ¿cuál era la expectativa de María Magdalena cuando fue a la tumba y la vio vacía? ¿Qué es lo que pensó María Magdalena? ¿Será que pensó: oh, el Señor resucitó? ¿El Señor ha resucitado? ¿Esto es lo que ella pensó? ¿Pensó eso? ¿Es lo que pensó ella? ¿Ha resucitado el Señor? Y fue corriendo y dijo: hey, el Señor ha resucitado. No, ella no esperaba ver a un Cristo resucitado. Ella esperaba encontrar un cuerpo ahí. Ella iba para ungir ese cuerpo. Ella esperaba ir y esperaba que alguien les ayudase a mover esa piedra masiva, entrar y ungir el cuerpo. Ellos esperaban. ¿Qué es lo que dice en el 2? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Se lo han llevado. Se lo han llevado. Ella ni se le vino por la mente la idea de que Cristo ha resucitado. Ella no proclama la resurrección cuando ve la tumba vacía. Ella no proclama la resurrección. No fue hasta que después que Cristo se le presentó. Por ejemplo, versículos 11 al 13. Dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles. Y aún viendo a los dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Aún los ángeles están ahí. ¿Qué tienes, mujer? Se han llevado a mi Señor. No sabemos dónde lo han puesto. Ella no tiene en su pensamiento ahorita, no está reaccionando y diciendo: wow, el Cristo resucitó. Ellos no tienen esa expectativa. Versículo 14 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Acuérdense que dice que estaba oscuro en el versículo 1, todavía estaba oscuro. Y acuérdense que ella está pensando: oh, se han llevado a mi Señor. Estaban tristes. Jesucristo crucificado, llegó a morir mi Señor. Ahora que murió mi Señor, no solamente murió, sino que ahora ya se lo han llevado y no sabemos dónde está.
¿Dónde se lo llevaron? Dice el versículo 14 de nuevo, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús, porque estaba oscuro, estaba con lágrimas. Su mente no estaba pensando bien. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María absolutamente no tenía la expectativa de la resurrección del Señor Jesucristo. No tenía esa expectativa. Para nada. Es por eso que el 16 dice, Jesús le dijo, María. No te imaginas que le dijo, María. No, le dijo, María, despiértate de lo que, mírame. Reacciona, quítate las lágrimas. Sí, sé que está un poco de oscuro, pero María. Y ahí es entonces que él lo miró y reaccionó, digo, Raboni, maestro. Así que ella no tenía la expectativa de ver a Cristo resucitado. Es lo que estamos viendo aquí en el Evangelio de Juan. Muchos quizás piensan de que, estaban ahí esperando, ¿verdad? No tenían esa expectativa ellos. Ellos estaban desanimados. Los discípulos estaban llenos de temor. La resurrección es contrario a todas las expectativas de María Magdalena. Es solamente cuando ella ve a Jesús que ella cree en la resurrección. Cuando Jesucristo se le presenta. Y al principio como no le presta atención, porque obviamente tú ponte a pensar. Ella tiene el pensamiento de que mi Señor ha muerto, está en el sepulcro, está ahí muerto, voy a encontrar el cuerpo. Ella no tiene ninguna expectativa de que lo va a haber resucitado. Y mira a alguien ahí que anda andando, pues ella no va a pensar, eso es mi Señor. Ella no va con esa expectativa, ella no va con esa, vamos a ver dónde está Jesucristo. No, miró a alguien, pero ella en su mente, Jesucristo está muerto. No puede ser ese Jesucristo que anda ahí. Por eso no le reconoció. Hay mucho de qué ver. Más adelante vamos a ver estos textos, porque hay algunos que niegan la resurrección física de Cristo Jesús, son los testigos de Jehová. Vamos a ver que ellos están en error. Y ellos usan esto para argumentar conforme su creencia errónea tocante la resurrección de Jesucristo. Pero eso será en otra ocasión. No solamente es María quien no estaba buscando la resurrección, sino que los discípulos también estaban igual. Ellos no tenían la expectativa, no estaban buscando la resurrección. Ellos no estaban buscando a un Cristo resucitado. Ellos esperaban que estuviese un cuerpo ahí muerto, en la tumba. Juan 20, versículos 8 y 10 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Pregunta aquí, y aquí algo que voy a decir algo que quizás otros han dicho, pero yo voy a decir lo contrario, a la luz de lo que la Biblia enseña. Porque noten que dice, entonces entró también el otro discípulo, hablando de Juan, es el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido las escrituras, o la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, hablando de Cristo. Pregunta, ¿creyó qué? ¿Qué es lo que Juan creyó en este instante? La resurrección. ¿Qué es lo que él creyó? Cuando miró y entró, ¿creyó qué? Muchos dicen que creyó en la resurrección en este punto. Es lo que creen, y es posible, pero sabemos que más adelante él llegó a creer, pero yo no creo que llegó a creer aquí todavía. ¿Qué es lo que él creyó? Bueno, creyó lo que María Magdalena había dicho. Se llevaron a mi Señor. No sé a dónde se lo llevaron. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en Lucas 24:11 dice, más a ellos, cuando María y las mujeres van y les dicen a los discípulos, Lucas 24:11 dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Ellos no creían. Así que supongo que aquí cuando él se creyó, no creyó en la resurrección, sino creyó en lo que María Magdalena había dicho, en su contexto. Porque en otro evangelio vemos, como ya mencioné en Lucas 24:11, vemos de que ellos no creían cuando las mujeres le dijeron tocante la resurrección. Ellos no creían. Así que los discípulos no estaban esperando a encontrar a un Salvador resucitado, sino que esperaban encontrar un cuerpo.
no un Cristo resucitado, sino un cuerpo. Fueron ahí a ver si es cierto, ¿será que no está el cuerpo? Vieron ahí y dicen, no, pues sí es cierto, no está el cuerpo. Se lo han llevado. ¿En dónde? No sabemos, pero se lo han llevado. No iban con esa expectativa de ver al Cristo resucitado. No creyeron hasta que vieron al Cristo resucitado, sino que hasta que vieron al Cristo resucitado. Así que te lo dejo de tarea. Lucas 24:11 te dice bien claro, ellos no creyeron cuando las mujeres le dijeron el relato del Cristo resucitado. Muchos creen que los discípulos tenían una grande expectativa de ver al Cristo resucitado. Era tan grande la expectativa que ellos llegaron a ilusionar. Ellos comenzaron a ver lo que no era verdad. Vieron una ilusión. Ilusionar. Es lo que ellos vieron. Comenzaron a ver ahí algo que no era verdad. Pero, ¿será que eso es lo que vemos en las Escrituras? ¿Será que ellos tenían una grande esperanza? Estaban ya con ansias de ver a Cristo resucitado y tanto era la creencia, la expectativa que comenzaron a ver lo que no era verdad. ¿Será eso lo que vemos en las Escrituras? No, ¿verdad? Así que vemos que esta creencia, esta teoría de que, es que los discípulos tenían tanta expectativa que vieron lo que no era, vieron una ilusión. La Escritura nos revela otro relato. Nos revela de que ellos eran incrédulos tocante la resurrección de Cristo Jesús. Ellos no creían. Estos no eran discípulos creyentes, sino que eran unos discípulos dudando. Estaban dudando. Vemos más adelante que vamos a ver que estaban escondiéndose. Tenían temor de los fariseos. Habían crucificado a Cristo. Tenían temor de que ellos, por ser seguidores de Cristo, también iban a pasar lo mismo. Tenían ellos temor. No vemos a discípulos creyendo. No vemos que dice, y vieron las Escrituras que vamos a ver más adelante. Y estaban con una expectativa. No, sino que estaban dudando. Así que vemos que lo que esperaban no era a un Salvador resucitado. Ellos no esperaban a un Salvador resucitado, sino esperaban a ver un cuerpo ahí. Alguien que estaba ya muerto. La segunda cosa que vemos que nos da evidencia de la resurrección se encuentra en los versículos 1 al 10 de aquí del Evangelio de Juan. Nos da la amplia evidencia de que Jesús realmente resucitó de la tumba. Primero, la evidencia de que las mujeres no fueron al sepulcro equivocado. Vemos primero que las mujeres no fueron al sepulcro equivocado. Acuérdense que algunos argumentan de que dicen, es que las mujeres fueron al sepulcro equivocado. Pero la evidencia es de que las mujeres no fueron al sepulcro equivocado. Leamos de nuevo Juan 20, versículo 2. Juan 20, sí, versículo 2 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Y noten lo que dice, y no sabemos dónde le han puesto. Y no sabemos. Esto nos apunta de que no era ella sola. Otros evangelios nos dicen de que habían más mujeres con María Magdalena. Dice, no sabemos a dónde se han llevado al Señor. Ahora pregunta, ¿será posible que María, quien vio a Jesús, que fue puesto en la tumba, llegó a ir a la tumba equivocada? María Magdalena, que vio en dónde pusieron a Cristo Jesús, ¿en cuál de la tumba pusieron a Cristo Jesús? ¿Será que ella se equivocó? ¿Será que las otras mujeres que también sabían en dónde estaba Jesucristo, será que ellas también fueron a la tumba equivocada? ¿Será posible eso? No, es muy imposible que eso sucedió. María Magdalena, sabiendo exactamente dónde estaba la tumba, las otras mujeres que iban con ella también sabían. Supongamos que María se equivocó, era muy fácil. Las otras mujeres, no María, ahí no es María, es aquí en esta otra tumba. Es muy difícil de poder creer esto, de que María Magdalena se equivocó
y las otras mujeres también se equivocaron. Cuando Juan y Pedro corrían hacia la tumba, después de que María les dijo su pensamiento tocante a la tumba vacía, ¿será que Juan y Pedro fueron a la tumba equivocada? Ya sería mucho, ¿verdad? María Magdalena fue a la tumba equivocada, las mujeres que estaban con ella también fueron a la tumba equivocada, y Juan y Pedro también fueron a la tumba equivocada. ¿Qué probabilidad es de que eso fuese posible? Es una ignorancia al pensar esto, de que fuese eso posible. Posible de que fueron a la tumba equivocada. Si quizás tú llegas dijiste, oh sí, eso nunca lo escuché, ¿verdad? ¿Fueron a la tumba equivocada? Quizás sí fueron a la tumba equivocada. Hay una posibilidad que sí puede haber sido, porque ¿verdad? No. Después de ver, María Magdalena sabía exactamente, las otras mujeres sabían exactamente, Juan y Pedro sabían también. Ya sería demasiado, ¿verdad? Que se hubiese equivocado María Magdalena y las demás mujeres y Juan y Pedro también. ¿Qué tal de José de Arimatea, quien pidió el cuerpo de Cristo y dio su tumba para que Jesucristo fuese sepultado ahí? ¿Qué tal de José de Arimatea? Él hubiera dicho, oh, yo sé que ustedes tienen una gran expectativa de ver a Cristo resucitado y no se dieron cuenta y fueron a la tumba equivocada. Mira, aquí está la tumba donde lo pusieron. Porque sabemos que él era un creyente también. Y nos dice el Evangelio que era en secreto porque tenía temor, pero vemos, sin duda alguna, sabemos que al verlo resucitado, ella no tuvo temor. Así que, ¿será algo creíble de que quizás fueron a la tumba equivocada? Bueno, no. No es creíble. Los evangelios nos dan mucha evidencia para no creer esa teoría ignorante. Así que hay amplia evidencia de que ellos no fueron a la tumba equivocada. Ellos no fueron a la tumba equivocada. Segundo, otros argumentan de que el cuerpo de Jesús fue robado por los discípulos. Es obvio de que aquí el cuerpo de Cristo Jesús no fue robado. Es obvio. Es obvio, ¿verdad? Si están pensando, si piensan bien. Es obvio de que Cristo Jesús no fue robado. ¿Por qué? Si hubiese sido robado, si los discípulos lo hubieran robado, ¿tú crees que Juan y Pedro iban a correr a ver la tumba? Si ellos lo hubieran robado, no, pues sí. Ellos, si lo hubieran robado, hubieran sabido, no, pues sí, nosotros no lo llevamos. María no hubiese tenido esa experiencia, sí, pues los discípulos se lo robaron. Ahora la tumba no está totalmente vacía. Pero hablando de esto de que fue robado, acuérdense que tenía guardia la tumba. Y si se hubiesen robado los discípulos el cuerpo de Cristo, ¿qué le iba a suceder a los guardias? Iban a morir. Iban a morir ellos. Porque no cumplieron con su deber. Y como iba diciendo, la tumba no estaba totalmente vacía. Muchos dicen estaba vacía. Bueno, cuando nos referimos vacía, nos estamos refiriendo de que Cristo no estaba ahí, pero no estaba totalmente vacía. Como dice aquí en Juan 20, versículos 6 y 7, dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. En un lugar aparte. Ponte a pensar en esto. ¿Qué ladrón va a entrar en una tumba? Están unos soldados, en primer lugar, están unos soldados que van a perder su vida si eso sucede, si se roban el cuerpo de Cristo. Tú tienes que lidiar con los romanos, con los soldados. Y supongamos que se distrayeron los soldados, supongamos, ¿verdad? Y en eso que se distraen los romanos, los soldados, llegan los discípulos y van para robar el cuerpo. ¿Quién en su mente se van a tomar el tiempo para quitar los lienzos y acomodar todo ahí? Eso tomaría tiempo, ¿verdad? Alguien que va a robar, él va así, mira, no va a ir ahí a tomar su tiempo, vamos a quitar aquí, vamos a enrollarlo, vamos a poner todo aquí bonito, acomodado.
No, ¿verdad? Un ladrón no va a hacer eso. Así que vemos que esto también no es posible. No es posible. Y no sucedió eso. Los discípulos no se robaron el cuerpo de Cristo. Otros han dicho, bueno, los discípulos no se robaron el cuerpo, sino que los judíos movieron el cuerpo a otro lugar. Los fariseos mandaron a pedir, bueno, vamos a moverlo a otro lugar. Y de ahí, pues, fueron los discípulos y vieron que no había nada ahí. Entonces, hey, Jesucristo ha resucitado. Y comenzaron a proclamar, hey, Jesucristo ha resucitado, Él es Señor, Él es Dios. Si fuese cierto que los judíos mandaron a mover el cuerpo de Cristo, los fariseos hubieran dicho, son unos ignorantes. Lo movimos nosotros, mira, ahí está el cuerpo. Se hubieran burlado de ellos. Hubieran terminado con el cristianismo. Hubieran terminado con la proclamación del Cristo resucitado. Dicen, ustedes son unos ignorantes, nosotros lo movimos. Ahí está, mira, ahí está el cuerpo. Mateo nos dice de que se habían puesto unos guardias para guardar la tumba, para cuidar de que Jesucristo no fuese, de que su cuerpo no fuese robado. Vamos a ir aquí a Mateo rápidamente para ver Mateo 27. Lo sabemos, pero vamos a leerlo por si alguien no ha leído el relato. Mateo 27, 62. En Mateo 27, versículos 62 a 66, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Luego en Mateo 28, versículos 11 al 13, dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, hablando de la resurrección de los ángeles, etc. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Pregunta, ¿por qué le están dando mucho dinero? Diciendo, decir vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Así que no fueron los fariseos que mandaron a mover el cuerpo. Ellos están pagando a los soldados para mentir, para que mientan y digan que fueron sus discípulos que vinieron. Ellos les prometieron, no te preocupes, nosotros estamos a proteger, no van a morir. Y les pagaron un buen tanto para que ellos mintiesen. También hay evidencia física al favor a la resurrección de Jesucristo. Regresando a Juan 20, versículos 19 al 20, viendo de que hay evidencia física al favor a la resurrección. En Juan 20, versículos 19 al 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué fue lo que causó a que los discípulos llegasen a creer? ¿Qué fue? Bueno, les mostró las manos y el costado. Y viendo al Cristo resucitado, viendo sus manos y su costado, ellos creyeron. Ellos creyeron. Y vemos aquí que Jesucristo resucitó corporalmente. Ese cuerpo que fue crucificado es el cuerpo que resucitó. Es lo que vemos en las Escrituras.
Y eso es algo que niegan las sectas. Hay muchos que niegan esta realidad, esta verdad. Los discípulos estaban desanimados, no esperaban la resurrección, tenían temor de los judíos, de los fariseos, de los escribas, se estaban escondiendo. Entra Jesucristo, ellos no van a querer hasta ver, y ven al Cristo resucitado, ven la evidencia física, y ellos creen. En Juan 20 vemos a unos incrédulos que después llegan a creer. María Magdalena, ella pensando que iba a ir al sepulcro, iba a encontrar un cuerpo, alguien muerto ahí. Ella no tenía la expectativa de la resurrección. Luego los discípulos también corrieron y todo, pero ellos no esperaban a un Cristo resucitado tampoco. Vemos a Tomás. También vemos a Tomás que él no creía. Él dice, no, yo no voy a creer hasta que yo lo vea. Estos discípulos eran incrédulos. Ellos no iban a creer así nada más porque sí. No creyeron cuando las mujeres le dijeron, no, son locura lo que dicen estas mujeres. Aquí en Juan 20, versículos 24 al 29 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que Tomás no creía. Yo tengo que ver a Cristo resucitado. Yo lo tengo que verlo físicamente. Tengo que ver sus manos, su costado. Jesús se presenta, le dice, mira, no seas incrédulo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le demuestra? Bueno, 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Es cuando él creyó, vio al Cristo resucitado. Señor mío y Dios mío. Una declaración. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? ¿Creíste qué, Tomás? ¿Has creído que soy Señor y soy Dios? Obviamente es lo que está creyendo. Y ve al Cristo resucitado. Si Jesucristo no resucitó, Él no es Señor y no es Dios. Pero resucitó, por lo cual demuestra de que Él es Señor y Él es Dios. ¿Y qué dice? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Creer qué? Que Cristo resucitó. ¿Creer qué? Resucitó corporalmente. ¿Creer qué? Que Él es el Cristo. Que Él es Dios. Es lo que dice la Escritura. Es lo que nos enseña, nos demuestra la evidencia. Hay unos que no creen en la resurrección corporal de Cristo Jesús. No creen que Jesucristo es Dios. Como la secta de los testigos de Jehová. La Biblia me demuestra la realidad. Jesucristo es Dios. Jesucristo resucitó corporalmente. Los discípulos no estaban ahí, no ilusionaron. No es de que estaban ahí en negación. No es de que vieron algo que no era. Ellos eran unos incrédulos al principio. Así que al principio vemos a unos discípulos no creyendo, sino dudando. Dudando de la resurrección. Ellos nunca habían visto esto, obviamente. Jesucristo les había dicho, yo voy a morir, voy a resucitar, pero no lo habían visto, no lo creían. Y tengan en mente de que anteriormente habían visto ya otros falsos mesías. Y murieron. Y ellos piensan, bueno, vino este buen hombre, un buen profeta, dicen los evangelios, un buen profeta. Mira, cuando Jesús se les presenta y dices que tú no sabes lo que está sucediendo, vino un buen profeta nada más.
un buen hombre, predicaba poderosamente, etcétera, hizo esto y lo otro, pero pues fue crucificado, murió y pues aquí se acabó todo. Esos eran los discípulos antes de ver al Cristo resucitado. Así que vemos a unos discípulos no creyendo, sino dudando. En Juan 20:30 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Así que hizo además muchas otras cosas, muchas otras señales, evidencias que confirmaron la verdad de que Cristo resucitó, de que Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es Dios. Por ejemplo, aquí si vamos a Hechos, dando la vuelta a la página en Hechos 1, versículos 1 al 3 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Así que Él dio mandamientos, dice, guardar mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, lo que Él dio. Haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que esto no era algo solitario, una experiencia solitaria, sino por 40 días se les presentó. Se les presentaba y se iba, se les presentaba por 40 días. 40 días. Ellos estaban convencidos del Cristo resucitado, tanto que ellos después murieron por la verdad del Evangelio. Ellos no tuvieron temor. Anteriormente tenían temor, estaban escondidos, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan. Bueno, Jesús le llegó a ellos. Tenían temor, tenían dudas, incredulidad, temor, tristes, desanimados, deprimidos. Pero después ellos con gozo fueron dispuestos, proclamaron el Evangelio, fueron apedreados, Pablo, perseguidos, fueron mártires, estuvieron dispuestos a morir por la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que causó ese cambio radical? Ves a unos discípulos con temor, desanimados, dudando, y después un cambio radical. ¿Qué es lo que hizo eso? La resurrección del Señor Jesucristo. Vieron al Cristo resucitado. Durante los años han existido incrédulos que después de ver las evidencias llegaron a creer. Por ejemplo, C.S. Lewis, una persona con mucha inteligencia, dudaba, pero investigó y investigó, quiso refutar, pero llegó a creer. Varios durante los siglos. Uno que se llama Morrison también, que era un abogado, también dudaba, incrédulo, no creía. Se propuso a querer desacreditar el Evangelio, desacreditar el cristianismo, pero terminó creyendo. Me acuerdo en el año 2004, por ahí escuché de uno también, un maestro de una universidad muy conocido, reconocido, inteligente, quiso averiguar todo esto y desacreditar el Evangelio, desacreditar el hecho de que Cristo es un personaje real, desacreditar todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, pero terminó siendo un creyente. Vemos en Juan 20 que los eventos sucedidos los convencieron de que las Escrituras son verdad. Los eventos sucedidos convencieron a los discípulos de que las Escrituras son verdad. Vamos aquí en Juan 20, versículo 9, dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Después de ver al Cristo resucitado, ellos entendieron las Escrituras. Cuando vieron a Jesucristo resucitado, dijeron: oh, ahora entendemos. Oh, ahora sí creemos. Oh, sí, la Escritura dice esto y esto y lo otro. Y llegaron a creer las Escrituras. No era al revés. No era de que Jesucristo fue crucificado
Y ellos vieron las escrituras, fue sepultado, y dice, oh, es que aquí dice la escritura de que va a ser crucificado y al tercer día va a resucitar. Vámonos a la tumba, vamos al tercer día, vamos a esperar a Cristo resucitado. Vamos a esperarlo porque va a resucitar. No, ellos no tenían ese pensamiento, era al revés. Vieron a Cristo resucitado y después creyeron en las escrituras. Así que la resurrección los condujo a creer las escrituras. Sabemos que en las escrituras se profetizó del que Cristo iba a resucitar, de que Él iba a venir, nacer de una virgen, iba a ser entregado, sacrificado, sepultado, resucitado. Así que vemos la expectativa que ellos tenían. Vemos la evidencia que encuentran. Tercera razón al por qué nosotros creemos en la resurrección de Cristo es que la resurrección cambió por completo la vida de los discípulos. La resurrección cambió por completo la vida de los discípulos. No hay otra razón. Cuando uno mira las evidencias, miramos unos discípulos cobardes, incrédulos, teniendo temor, y luego de repente vemos a unos discípulos con valentía, con firmeza, dispuestos a morir por Cristo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Vamos aquí en Juan 20, versículos 19 al 23, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo? Jesucristo predicó el Evangelio. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieses les son remitidos. Y nosotros ya hemos visto este texto, vemos lo que quiere decir y no decir. Ojalá se acuerden lo que está diciendo y no diciendo. Pero noten cómo ellos anteriormente tenían temor, estaban tristes, y después ellos estaban dispuestos, y vemos en las escrituras de que ellos fueron y proclamaron el Evangelio, la verdad del Evangelio. Estuvieron dispuestos a morir. Ellos no contaron una mentira. No es de que fueron y salieron al mundo y comenzaron a contar una mentira y decir Cristo resucitó cuando no resucitó. Porque déjame decirte, si ellos comienzan a... Tienes que pensar en esto. Ellos proclaman el Evangelio, son perseguidos, son rechazados, fueron mártires. ¿Tú crees que si fuese sido una mentira, digamos que ellos se reunieron, dicen, vamos a mentir de que resucitó? Pero a ir a proclamar al Cristo resucitado, y si no era cierto, tarde que temprano de ellos al ver, eso está peligroso, ya nos están odiando y nos van a, y mira, aquí ya murió aquel. ¿Sabe qué? Yo aquí mejor no. Nadie va a morir por una mentira. Nadie muere por una mentira. Sabiendo que es mentira, nadie va a morir por una mentira. Tarde que temprano se van a echar para atrás. En la historia han visto personas que han querido mentir tocante ciertos hechos, han tenido gobiernos, respaldos, pero cuando ven la muerte dicen, no, aquí nos echamos para atrás, no, esto no, yo no me meto en esto, yo no le sigo con esto. Pero los discípulos sabemos que todos menos uno, Juan, fueron mártires, fueron perseguidos, tuvieron tiempos muy difíciles. ¿Por qué? Porque proclamaban una verdad. Proclamaron algo que ellos tenían la certeza de que era verdad. Vieron al Cristo resucitado. 40 días. Vieron, hablaron con Él, lo tocaron, lo palparon, vieron sin duda alguna el Cristo resucitado. Es lo que los transformó. Fueron transformados radicalmente. ¿Es la resurrección una verdad? ¿Será una verdad? Bueno, la evidencia te demuestra que sí es una verdad. Cualquiera que mira las evidencias, especialmente esta tercera, los discípulos, que eran cobardes, tenían temor, tenían incredulidad, y después un cambio radical, una fe fuerte, firme, sin temor,
con valentía, fueron, proclamaron, murieron por esa verdad. Es verdad. Amén. Vamos a ir aquí en 1 Corintios, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo tocante la resurrección? Si no fuese verdad, ¿será que el apóstol Pablo iba a proclamar una mentira? No. 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15. Versículos 12 al 19. 1 Corintios 15, 12 al 19. Dice, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es vana vuestra fe si es que Cristo no resucitó. ¿Tú crees que Pablo iba a malgastar su tiempo en hablar algo que no es verdad? No, obviamente no. Dice, vana es también vuestra fe. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice, bueno, si no resucitó, nosotros estamos diciendo que sí resucitó, estamos yendo contra Dios. Estamos yendo contra Dios si no resucitó Cristo Jesús. No somos testigos de Dios, sino somos en contra de Dios. Si es que no resucitó. Dice 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, pobre de nosotros, miserable de nosotros, si es que Cristo no resucitó. Pero sabemos que Cristo sí resucitó, y es por eso que Pablo proclama al Cristo y Cristo resucitado, porque sin duda alguna él también lo vio. Él vio al Cristo resucitado. Los discípulos vieron al Cristo resucitado. Es una verdad, algo que tienen una certeza al 100%. No hay ni duda de ello. Ellos no tienen ni una duda. Ellos vieron al Cristo resucitado, escucharon, fueron enseñados por el Cristo resucitado. Si Cristo, de nuevo repito lo que comencé diciendo al comienzo, si Cristo no resucitó, Él no es Dios. Si no resucitó, no es un buen maestro, es un mentiroso. Y le mintió a la gente. Si es que Cristo no resucitó. Pero sabemos que la resurrección demuestra, te apunta de que Cristo es Dios. Y es por eso que Tomás dio su proclamación. Porque la resurrección te demuestra, sin duda alguna, de que Él es el Mesías. Jesús dijo ser Dios. Sin duda alguna. Y lo demostró, resucitando de entre los muertos. El Evangelio es buenas noticias. Buenas noticias. Vino un hombre, dijo ser el Cristo, dijo ser el Mesías, dijo de que iba a morir y resucitar, dijo de que Él es el Cristo, de que Él es Dios. Murió, fue sepultado, resucitó. Buenas noticias. Si es verdad, Él es el Cristo. Él vino, murió por nosotros, por nuestros pecados. El hecho de que Él murió, el hecho de que Él resucitó, nosotros podemos ser justificados. Tenemos esperanza, entrar al reino de los cielos. Vamos a morar con Él. Vamos a morar con Él por la eternidad. Son buenas noticias. Vamos a regresar aquí en Juan 20, versículos 26 al 31. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo a Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además muchas
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre, creyendo de que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él vino, Él murió, Él resucitó, Él es Dios, Él es Señor, Él es el Mesías. Si tú lo crees, tú tienes vida eterna.